Es un privilegio y un gozo verlos, mis hermanos. Bendito sea Dios que nos permite estar nuevamente aquí, en la casa. Vamos a orar y vamos a aprovechar para bendecir a nuestro hermano Edgar Márquez, que está cumpliendo años hoy. Amado Dios, gloria a Dios, dice. Amado Dios, te agradecemos por este día tan precioso que nos regalas para vivir. Yo te quiero rogar que el Espíritu Santo se manifieste de una manera sobrenatural en cada hermano, en cada hermana, para que sintamos, Señor, esa unción tuya tan perfecta, tan maravillosa, que permite que nosotros podamos comprender tu palabra en la profundidad que anhelas que comprendamos. Que nos ayudes a ponerla por obra a pesar de que nuestro corazón es rebelde. Y que nos ayudas con tanto amor y con tanta dulzura por ser tus hijos y tus hijas. Por eso esta mañana te agradecemos también por nuestro hermano Edgar Márquez, que cumple años el día de hoy. Y te queremos pedir que al llegar a su mayoría de edad, tú lo respaldes en todo, que él pueda saber que tomado de tu mano puede alcanzar cualquier meta que se proponga. Porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra revelación, tú eres nuestro mayor recurso. Y bendito sea, Señor, por darnos la vida. Bendice entonces nuestra reunión de esta mañana y nuestra predicación en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en San Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Nuestro tema de hoy es el fariseo y el publicano. Y dice el versículo 9, Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, bendice la palabra, te lo ruego. Espíritu Santo, sazónala tú y permite que nuestro corazón se abra como un campo fértil para recibir tu semilla en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta es una parábola bien conocida y tiene muchas lecciones. Y aquí nos enseña algo especial, porque en el cielo nosotros nos vamos a sorprender. Porque nosotros a veces, sin abrir la boca, consideramos que ciertas personas van a estar en el cielo, pero también creemos que otras no van a estar en el cielo. Pero la realidad es que Dios nos enseña de una manera formidable la voluntad que Él tiene a través de su palabra, porque Él quiere que nosotros conozcamos y aprendamos para esta vida que es tan corta y estemos preparados para la eternidad. El propósito aquí en la tierra es prepararnos para la eternidad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, lo que Dios nos está diciendo aquí es que lo que Él ve no son nuestras actitudes, no es nuestro actuar lo que Dios ve. Dios ve la intención de nuestro corazón. Él va más profundamente, porque a veces nosotros actuamos de una manera mecánica, si ustedes me permiten, pero Dios ve lo que realmente está fluyendo del interior de nuestro corazón. Por eso es bien lindo lo que esta mañana vamos a compartir. Aunque es un mensaje breve, su contenido es formidable para nuestra enseñanza. Porque aquí lo que nos está enseñando es que las buenas obras que hagamos no nos van a salvar. Las buenas obras son parte inherente del cambio que Dios produce al entrar en nuestro corazón como nuestro Salvador y permite que nosotros actuemos de una manera de acuerdo con ese principio del Evangelio.
pero realmente las obras no nos salvan. Si un cristiano hace malas obras, él tiene ese problema. Si un cristiano hace buenas obras, él tiene esa bendición. Pero el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos salva y nos da esa justificación maravillosa, que es de lo que se trata este mensaje en esta mañana. Porque nosotros los pecadores, fíjense que nosotros como cristianos a veces nos autoinfligimos una como disciplina, es decir, no debo ser esto, no debo ser el otro, como que quisiéramos no fallar en nada. Y fíjense que eso es un error, porque el ser cristiano es ser uno natural. Uno deja de ser como era antes y uno aprende a ser justo y real, como uno es. No se esconde ya atrás de nada, porque uno sabe que Cristo, que Dios, lo ve todo. Entonces, si usted va a Romanos 5, en el versículo 1, yo quiero que eso lo tome usted, no para memorizarlo, sino para entenderlo y vivirlo. Porque lo que aquí está diciendo la palabra es que usted no se justifica porque es muy buena gente, porque es buen esposo, buen papá, porque es un buen trabajador. No. Esa es una parte formidable, una herencia que Dios nos da para ser cristianos con testimonio. Pero lo que dice aquí la palabra es formidable. Yo le ruego que lo vea, porque Dios no está buscando la perfección suya, sino su corazón. Y aquí dice la palabra: justificados pues, ¿por qué dice la palabra? La fe. Note que es por la fe, no es porque usted sea perfecto o perfecta. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted comienza a comprender estas cosas, entiende que la vida no es una religión, sino una nueva manera de vivir, una forma de ser usted genuino con usted mismo. Es bueno ser así. ¿Quiénes fueron al templo y por qué fueron al templo? Aquí nos está diciendo la palabra que fue un fariseo, que era la secta más estricta de la época de Jesús. Era un experto en la ley este hombre, o sea que se esperaba que él estuviera orando en el templo. Y vino al templo por el motivo equivocado. ¿Qué era lo que él quería hacer? Impresionar. ¿Y a quién quería impresionar? A Dios. Mire qué locura la de este hombre. Estaba totalmente equivocado, estaba errado. Y la otra persona que Cristo dice que subió a orar fue el publicano. Déjeme explicarle para que usted tenga un concepto más amplio de este hombre. Este era un hombre aborrecido por el pueblo, y si era judío era considerado un traidor a su nación. Era un hombre que de lo que le cobraba a usted de impuestos, la mitad, entre comillas, era para él y la otra mitad para el imperio. De tal manera que él tenía en sus manos el quitarle o hacer lo que quisiera con lo que usted poseyera. Por lo tanto, era un hombre sin misericordia, al que no le importaba el dolor, la necesidad o la crisis que las familias estuvieran pasando. Por eso eran tan aborrecidos. ¿Sabe quién otro era aborrecido también? San Mateo. Era un hombre que vivía para el dinero, porque déjenme explicarle algo. Le reitero, el dinero cambia a todas las personas. No hay un ser humano en la tierra que pueda decir: a mí no me va a cambiar el dinero. A todos nos cambia. Y déjeme decirle algo peor: nos cambia para mal, no nos cambia para bien. Por eso es importante cuando Cristo dice: no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros ¿en dónde? En el cielo. Porque ahí son tesoros invaluables que nadie puede tocar, porque están bajo la salvaguarda de Dios. Pero todo lo que poseemos aquí en la tierra es susceptible a que cualquiera pueda venir y nos lo quite. Y hay infinidad de casos que usted conoce, donde a las personas les han quitado sus propiedades a la fuerza, sobre todo en esta época, y quien se resiste lo que hacen es matarlo. Y de todos modos le quitan la posesión. Por eso le digo, es bien importante conocer el entorno de este hombre, porque era un hombre vil, un hombre malo, un hombre sin escrúpulos, un hombre sucio de su alma, un hombre pervertido, un hombre que no merecía misericordia ni cuidado de Dios ni de nadie.
Por eso mire Cristo cómo encierra con tanta sabiduría en su presencia la actitud del ser humano. Y es tan formidable como Él lo desglosa para que nosotros podamos comprenderlo con más facilidad. Este hombre tal vez acababa de expropiar a una viuda de su propiedad y sentía cargo de conciencia, o quizá tuvo un gran problema en su hogar y se sentía mal por eso, y por eso subió a orar. Tenemos nosotros que entender el espíritu requerido para orar. Yo le quiero leer una nota breve que le escribí en relación con el espíritu requerido para orar. Dos cosas importantes se ven en este mensaje. Uno, tanto el espíritu requerido para orar, y dos, el espíritu requerido para ser salvo. Esta es una parábola de la advertencia. La escena, dos hombres orando en el templo. Ora el religioso, ora el pecador. Y la enseñanza principal es la justificación. Si usted vuelve conmigo al verso 14 de Lucas 18, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Mire qué interesante es ver cómo Dios exalta las virtudes de este hombre sin virtudes. Parece un como contrasentido. Esta parábola está dirigida a tres tipos de personas egocéntricas. La primera son aquellos que confían en sí mismos, es decir, aquellos que se sienten totalmente autosuficientes y que no necesitan de nadie más, que creen que cuanto necesitan está en sus propios cuerpos y mentes, creen que ni Dios es necesario en su vida diaria. Notemos pues el orgullo y el engaño que posee el autosuficiente. El segundo es a quienes se justifican a sí mismos. Estos se diferencian de los autosuficientes en que se interesan en la justificación y en Dios, y se dividen en dos clases. A, los que se sienten suficientemente buenos para Dios, tales como son, pues siempre están haciendo suficientes cosas buenas para que Dios los acepte. Creen que cuando están cara a cara con Dios, Él los aceptará. Viven la vida como quieren, adorando a Dios solo lo suficiente para satisfacer sus conciencias. En 2 Corintios 10:12, Pablo nos dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son, dice, juiciosos. Y ve aquellos que tienen una conciencia sensible y sienten la necesidad de entregarse a sí mismos en lo que humanamente sea posible a las buenas obras. Creen que éstas los hacen buenos y justos y aceptables a los ojos de Dios. Hacen lo mejor que pueden para hacerse aceptables a Dios, justificándose. Pero en Romanos 3:20 dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y tercero, los que desprecian a otros. Parece que no fuera así, pero hay cristianos que hacen esto desafortunadamente. O sea, tienen en menos a otros como insignificantes, carentes de importancia, como a nada. Estas personas sienten y actúan como si fuesen superiores y mejores, más importantes y mejores que otros. Degradan y critican y hablan de los pobres, de los mal vestidos, de los abandonados, de los pecadores, de los desafortunados, de los degradados, de los desnutridos. Ahora notemos que es a esta gente que Jesús dirigió su parábola. Simultáneamente apeló y advirtió a los autosuficientes, los que se justificaban a sí mismos, y a los que despreciaban a otros. Mire qué interesante es ver todo lo que encierra una actitud de orgullo espiritual. Vemos entonces ahora, en primer lugar, el criterio del fariseo para evaluarse a sí mismo, como lo leímos en el verso 11, donde dice: no soy como los demás hombres. O sea, él divide al mundo en dos: él y los otros.
Y qué triste es encontrar con personas que se ponen en esa posición de ser como superlativos. Dice Pablo que el que se cree ser más que otra persona, a sí mismo se engaña. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Son consejos formidables para la vida, porque al humilde Dios lo exalta, pero al orgulloso, dice la Biblia, no solo lo abate, sino lo ve de lejos. Eso quiere decir que con la gente orgullosa espiritual, Dios no quiere nada. Es tremenda esa sentencia. Por eso es que es tan formidable la actitud de Jesucristo cuando dice, aprender de mí, dice Él, que soy manso y humilde de corazón. ¿Bien? O sea, no está diciendo Él, sean mansos y humildes para que todos les echen los aplausos. No, no. Dios ve en lo secreto y Él recompensa en público. En Mateo 6 lo puede usted leer, cuando el Señor Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro. Usted puede ver ahí cómo Él enseña que lo que pedimos en secreto, Él lo justifica y lo da abundantemente en público. Este hombre eleva una oración de 32 palabras, 5 de las cuales Él dice, yo hago esto, yo hago aquello. O sea, mire qué egocéntrico era este hombre. Había un egoísmo formidable en el corazón que este hombre tenía. Su razón para sentirse justo era que él dice, no soy como los otros hombres. De manera más específica, está diciendo que no era un hombre que extorsionaba, que no era injusto ni adúltero, que ayunaba regularmente y que daba también sus diezmos. Sus normas eran todas relativas, porque él dice, ni aún como este publicano, dice él ahí. Fíjese que nosotros comprendemos en las iglesias, por no estudiar la palabra, mal los preceptos de Dios. El cristiano ha aprendido a negociar con Dios, siempre dice, y va a cosechar. Y esa es una sentencia que la aplican con el dinero, no con la actitud. Y eso es lo lamentable. Hacen pactos de cosas con Dios y no las cumplen, y Dios cumple sin pacto. Es que Dios es un Dios de pacto, dice, pero los pactos el hombre no los cumple. Dios sí cumple sus pactos. Y el hombre ayuna y con eso quiere como extorsionar a Dios. Dice, voy a ayunar para que me dé tal cosa, o para que me conteste tal cosa, o que me conteste otra. Y este fariseo estaba actuando así como diciendo, yo ayuno, soy mejor que este, tal por cual. Pero el ayuno ha sido siempre mal comprendido y las actitudes de corazón hacia el beneficio de otras personas han sido manipuladas y mal comprendidas también. Porque si usted va a hacer un bien, hay un dicho popular que dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Porque Cristo dijo, estas personas aman contar en las plazas públicamente todo el bien que le hacen a los demás para que les den aplausos. Y eso es triste, porque eso no sirve de nada. Dijo Cristo, en el aplauso ya tuvieron su recompensa. Pero si nadie sabe el bien que usted hace, usted va a ser recompensado por Dios. En lo secreto, en lo íntimo, y usted va a recibir esa gran bendición que Dios prepara para usted. Déjenme que le enseñe algo rápidamente, con paciencia. Vaya conmigo al Salmo 58, si está bondadoso. Le quiero enseñar algo en relación con lo que es el ayuno, para que usted tenga un concepto. Perdón, es Isaías 58, perdón el lapsus. Vaya conmigo a Isaías 58, por favor. Yo quiero que vea eso, porque Dios le va a hablar a usted y a mí a través de esta maravillosa palabra. Aquí el Señor le está ordenando a Isaías que le hable al pueblo, porque el pueblo solo era religioso, era hipócrita. Solo aparentaba, pero no actuaba. Entonces aquí le dice él, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Note que la predicación que Dios le está ordenando aquí a Isaías no es decirle, diles que si cambian o si van a hacer esto, no. Les está dando con mazo el Señor. Está dando duro. Dice,
Verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para descontiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si te trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo quiero que note la explicación que él da del ayuno, del verdadero ayuno. No le estoy diciendo que si usted en silencio en su corazón decide, determina ayunar para crecer espiritualmente, para comprender más la palabra, hágalo. No le estoy diciendo que no lo haga, pero no lo haga en el sentido en que lo han manipulado por los medios de comunicación muchas personas que se dicen cristianas, y le enseñan al cristiano a que haga un montón de cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Note, no están de acuerdo conmigo, no, con la Biblia, con Dios. Dice Jesucristo claramente en San Juan que si usted llega a conocer la verdad, usted va a ser verdaderamente libre. Pero no nos gusta la verdad porque nos gusta ser como somos. Nos amamos a nosotros mismos, nos gusta nuestra personalidad, nos autoadmiramos, pero estamos equivocados. Y eso es lo lamentable en este tipo de circunstancias. Ahora veamos entonces las críticas del fariseo al publicano. Hay dos maneras incorrectas de sentirnos superiores a los demás. La primera es enumerando todas nuestras virtudes y todas nuestras buenas cosas. Y la segunda es enumerando las faltas de otros, como en el caso del fariseo. Algunos solo pueden estar de pie si están aplastando a otro. Critican a otros porque no se atreven a encarar sus propios pecados. El fariseo denigró al publicano. ¿Y qué pasó con el publicano?
usted le puso atención, Dios lo ensalzó. Porque el publicano fue ensalzado por el Señor y volvió a su casa justificado. El fariseo ni cambió ni afectó, porque él no necesitaba a Dios realmente, él se necesitaba a sí mismo. Por eso vemos de una manera especial el clamor del publicano. La actitud de ese hombre denuncia una actitud que nosotros deberíamos imitar. Es bien importante que lo consideremos diariamente para nosotros mismos, porque el diablo nos engaña y a veces nos creemos impecables y nos sentimos como que nosotros no nos equivocamos o no faltamos. Y todos nosotros, dice la palabra en Romanos 3, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es nuestra naturaleza, hermano. La peor lucha que tenemos es contra nosotros mismos. El publicano le decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y uno ve la misericordia de Dios tan evidentemente en la cruz del Calvario, porque Cristo muere en la cruz del Calvario de una manera atroz por toda la humanidad, pasada, presente y futura. Ahora, Cristo muere por los cristianos. ¿Cómo dice Juan 3:16? ¿Se recuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Note que es al mundo. Dios ama aún a las personas que son rebeldes en la calle. Dios ama a los cristianos que no son justos con Él. Dios ama a todas las personas, nos ama a Dios. Por eso es tan importante vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros no somos mejores que las personas que están afuera. Amén. Sino que hemos tenido la gran ventaja de dejar entrar a Cristo en nuestro corazón, para entonces por la fe en Él alcanzar salvación, justificación y el amor eterno de Dios en nosotros. Estoy tratando de decirle que usted y yo, con todo respeto, no somos mejores que los que están afuera. Humanamente estamos en el mismo nivel. La diferencia es que usted y yo tuvimos la humildad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y eso nos da esa posición tan ventajosa en lo espiritual y en lo material, porque Dios abarca todo. Él es un Dios de lo absoluto. Y las pruebas de humildad y arrepentimiento que vemos nosotros en el publicano son formidables. Note que él no entró al frente como el fariseo, sino él se quedó hasta atrás. Dice que ni siquiera alzaba su vista al altar, sino que él estaba abajo, humillado. Y somataba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Como diciendo: yo no merezco que me perdones, pero por favor, en algo ayúdame. A Dios le gustó mucho una actitud de autorreflexión, de verse a sí mismo como es. Déjeme se lo ponga de otra manera para que me entienda más. Yo soy una persona que peco constantemente. Y como me doy cuenta de lo deficiente que soy como ser humano, eso ha hecho que me acerque más a la misericordia de Dios y que derrame mi alma en el suelo, agradeciéndole la vida que me da, el privilegio que me da de poderle hablar a usted con la palabra. Yo no tengo autoridad humanamente para hablarle a usted, pero espiritualmente, como sacerdote de Dios, como ministro, Él me da esa honra a mí de poderle compartir a usted la palabra de Dios, para que usted no solo la escuche, sino la digiera, la comprenda y la pueda vivir, la pueda poner por obra. Porque esa es la lucha de venir a la iglesia. No es venirse a entretener, a pasar un buen rato, o que lo hagan reír, o que diga: ay, qué bonito estuvo hoy. No, por favor, que le sacuda el alma la palabra, para que usted cambie, para que yo cambie. Cuando yo me doy cuenta de la misericordia que Dios tiene conmigo, que no valgo más que nadie, yo alabo y bendigo el santo nombre de Dios, porque me acepta y me bendice, así como yo soy.
Es que es maravilloso ver que no soy mejor que nadie. Por eso no puedo juzgar ni condenar a nadie. Porque yo adolezco de lo mismo. Le ruego que vaya a Romanos en el capítulo 2 y versículo 1. Este mensaje yo no lo iba a predicar, porque le dije, Señor, es muy corto. Pero Dios me dijo a mí, tienes que predicar sobre eso. Y yo le estoy obedeciendo a Dios. Mire lo que nos dice aquí, me dice a mí, pues, pongámoslo así, para hacerlo más explícito, me está diciendo aquel Señor, por lo cual eres inexcusable, me está diciendo a mí. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué dice la Biblia ahí? Tú que juzgas haces lo mismo. Exactamente, mi hermano. Yo que estoy juzgando lo malo de otro, yo lo hago. Ahora, seamos sinceros y justos. ¿Será que nosotros reconocemos eso, hermanos? No lo aceptamos, fíjense. Bueno, otros tal vez serán así, pero yo no. Es que eso es lo que Dios nos dice. No, mijito, no eres así. Tú eres así. ¿Saben qué? Cuando Él nos dice algo, Él tiene la razón. ¿Sabe por qué? Porque nos creó. Él conoce nuestra naturaleza. Él nos comprende. Y por eso el amor de Dios es tan maravilloso. A mí me decía una señora en una oportunidad, mire, yo le he rogado a Dios que le mande un rayo a este desgraciado, porque este no va a cambiar nunca. Y yo le dije, usted tiene años de estar diciendo eso. Por supuesto si este no cambia, pero usted tampoco. Pero yo no hago lo que él hace. Sí, le dije, hace lo mismo, porque cada vez que se junta conmigo viene a hablar mal de él. ¿Y qué tengo que hacer? No hable mal de él, ore, cambie. En lugar de que jabanza, ponga alabanza en su boca. Alabe a Dios por la vida de su esposo, le falta la comida. No, Él da para todo, me dijo. Pero Él no es como usted quiere. Si esa es la mera verdad. Ore para que Él sea como Dios quiere, no como usted quiere. Por eso les digo, nosotros, el conocernos a nosotros mismos, solo lo obtenemos a través de la Biblia. No es cuestión psicológica, es cuestión de conciencia, hermanos. Para que no vivamos un cristianismo falso y de apariencia, un cristianismo cosmético. El cristiano, incluso cuando va a una reunión y hay una manifestación del Espíritu Santo, le va a contar a todo el mundo, bien, nos elevamos, puros globos. Eso no es así, hermanos, porque eso es vanidad. Y vanidad, ¿sabe qué quiere decir? Vacío. Cuando usted se deleite donde quiera que esté en la presencia del Señor, alábelo y glorifíquelo, porque Él es digno de eso. Le voy a explicar algo. Aquí tal vez usted no ha sentido que se levanta de la silla, o con todo y silla, pero aunque no me lo crea, el Espíritu Santo está aquí y está con nosotros. Por cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el fariseo quería destacar que él era el único en ese lugar. Pero no le quiero contar algo. Fíjense que en la antigüedad hubo un profeta de Dios que se llamó Elías. Elías es un misterio porque él aparece en la historia de la Biblia sin genealogía y sin mayor información personal. Aparece ahí Elías, y Elías en un momento dado, cuando lo persigue la reina, la esposa del rey, para matarlo, Acab y Jezabel, él va a un lugar y se esconde, y el Señor le muestra su grandeza a él, le muestra cómo Dios puede mover la naturaleza. Y cuando Elías ve el poder de Dios en la naturaleza, Dios le hace una pregunta y le dice, Elías, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y sabe que hace Elías, dice, yo soy el único que te ha quedado, no hay más, y me quieren matar por eso. Pero el Señor le dio una sorpresa a él. Yo quiero que lo vea, pero en el Nuevo Testamento. Vaya a la carta a los Romanos, si es tan amable, capítulo 11, y vamos a leer ahí los versículos del 2 al 4 rápidamente, si es tan amable. Romanos 11, del 2 al 4, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios
contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Le dice Dios: me he reservado, ¿cuánto dice? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de... Bueno, note pues, cuando uno se siente así único como este fariseo, se va a sorprender de ver cómo Dios hace infinidad de cosas. Uno de pastor a veces dice: no, qué profundo lo que dije hoy. Y Dios viene y dice: aún no hablaste ninguna profundidad. Y uno ve a otro pastor que habla verdaderas profundidades y uno dice: qué equivocado estaba. Porque la vanidad nos arruina. El egoísmo es malo para nosotros. Por eso debemos proyectarnos en el Espíritu Santo. Porque el que guía nuestra boca y nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Para revelar toda la verdad que Él tiene para nosotros. El publicano entonces se identifica como el único pecador. Uno pregona sus méritos y el otro agoniza por misericordia. Charles Spurgeon dijo: el publicano fue el mejor teólogo porque ora como David en la antigüedad. Y yo le voy a leer el Salmo 51, donde David se desnuda. Dice que a Jesucristo le decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y David era un hombre que tenía muchas deficiencias, y yo quiero que me tenga paciencia. Estamos en el final del mensaje, solo le quiero leer el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Miren qué pureza la de este hombre de reconocer toda la maldad que había en él. Déjenme que le haga una pregunta. ¿Escribiría usted en su diario para sus futuras generaciones todas las cosas malas que usted ha hecho? No. Yo no lo haría, fíjese. Pero este hombre lo dejó para la posteridad y para toda la humanidad. Ahí leen todos la confesión que él tiene de sus debilidades y defectos. Por eso es formidable lo que hace este hombre publicano, que nos deja un gran ejemplo a seguir. Vale la pena que nosotros consideremos esto, porque el publicano se fue a su casa justificado y el fariseo simplemente se fue a su casa. El uno se fue a su casa cambiado y el otro, como entró, así salió. No tuvo ningún cambio.
Ahora, déjeme que le haga una pregunta para concluir antes de leerle la conclusión que le tengo escrita. ¿Cómo se va a ir usted a su casa hoy? Porque si solo se vino a sentar y su cuerpo estuvo aquí, pero su mente no creo que haya mayor cambio. Pero si usted integralmente estaba aquí y puso atención a la palabra de Dios, estoy seguro que Dios va a efectuar un cambio en su corazón. Porque dice que la palabra de Dios rompe nuestro corazón que es de roca. Dice, tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Dios es amor. Amén. Hay un escrito que habla de los judíos en esa época, los fariseos hablando de los seguidores de Jesús. Y usted se va a asombrar de lo que decían de los que seguían a Cristo. Dice, en ardor, fe y dedicación hicieron una muy buena tarea los fariseos. Y entonces, como tantos que comienzan así, acabaron en orgullo y arrogancia, separados, no del paganismo, del mal y del compromiso, sino de la masa de Israel, la gente maldita. Mire cómo le decían a los que seguían a Jesús. Vayan conmigo, si es tan bondadoso, al Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y le voy a leer estos versículos rápidamente, para que tenga el contexto. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, mandaron a la autoridad para prender a Jesús y traerlo preso. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice su Biblia? Maldita es, amén. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, mire cómo maldecían a la gente que seguía a Cristo. La ley llegó a ser no un medio para la santidad, sino la santidad en sí misma. Un conglomerado de regulaciones hechas por el hombre que ellos mismos solo habían guardado, inventado, junto con sus detalles y obligaciones. Una serie paralela de cláusulas de escape que envenenaban con hipocresía su práctica. De tal manera que, si usted pretende ser fariseo, apártese de eso. No es nada bueno para su vida. Es importante que como el publicano reconozcamos nuestras debilidades y le pidamos a Dios su perdón, su fortaleza y su revelación. Cierren sus ojos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra encierra en absoluto todo lo que el hombre anhela conocer y saber. Yo te ruego que en esta mañana una poderosa unción de revelación caiga en cada vida y en cada corazón, para que cada uno de nosotros evalúe nuestro propio actuar en cada día y cambiemos nuestra manera de ser, en una manera de ser que agrade a Dios, que sea congruente con la profesión de fe que hemos hecho. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, ahí en el lugar donde estás, yo te invito a que le digas, Señor Jesús, yo necesito cambiar mi vida, necesito cambiar la forma en la que yo mismo me veo. Y yo te abro mi corazón y te ruego que entres en mí y me ayudes a cambiar toda mi vida. Yo te reconozco como mi Salvador personal y te ruego que me ayudes a vivir de una manera diferente de hoy en adelante. Que no esté viendo a los demás, sino que me vea a mí mismo. Que no juzgue a los demás, sino que te vea a ti, porque eres el autor y consumador de la fe. Ayúdame, Señor, en esta hora, te lo ruego. Sigan orando, mis hermanos.
Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano, yo quiero orar por usted para bendecirlo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque cada persona aquí ya te reconoció públicamente como su Salvador. Por eso yo te ruego que en esta mañana camines por las memorias de cada uno de ellos y sanes todas sus dolencias, todos sus sufrimientos, todas sus carencias. Que al salir de este lugar no lleven simplemente una convicción, sino una seguridad de que tú existes, que eres real y que estás obrando en nuestra vida para que vivamos de una manera diferente, para que no vivamos para que nos vea la gente, sino para que nos veas tú, para que tengamos una vida que sea completa y perfecta, para que tengamos una forma de ser sin hipocresía. Ayúdanos a ser transparentes contigo, Señor. Te lo suplicamos con amor en el nombre de Jesús. Y Señor, como tu ministro y sacerdote, yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y a sus familias también. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mi Señor.